Bueno, y para profundizar en este tema, Andrés, sobre la cultura ciudadana, estamos en línea con Giancarlo Chape. Giancarlo es el jefe coordinador de proyectos de Corpo Visionarios. Él es antropólogo con experiencia en investigación y coordinación de proyectos en cultura ciudadana, de seguridad industrial y cultura empresarial de este grupo de Corpo Visionarios. Giancarlo Chape, buenos días, bienvenido a la Señal de la Mañana. Y rápidamente hagamos un balance. Hoy, 20 años después de introducir este concepto en la sociedad colombiana, en Bogotá, ¿qué podemos decir de la cultura ciudadana? A ver, don Giancarlo. Don Giancarlo, creo que le encantó la canción a Giancarlo. No, todavía escuchándola. es que suena muy bien, es Antombo además, que es una de nuestras queridas artistas. Me encanta, Antombo, buenísima, ¿no? Va a estar en Estéreo Picnic, le cuento. ¿Sí? Sí. Bueno, pero volvamos con cultura ciudadana. Ojalá en Estéreo Picnic haya mucha cultura ciudadana a la hora de hacer la fila, a la hora de no agredirse los unos con los otros. De verdad, no es por nada, Andrés, pero un éxito de un evento de las magnitudes de Estéreo Picnic depende de la cultura ciudadana. Doctor Chape, bienvenido a la Señal de la Mañana nuevamente. Como le decía, hagamos un balance rápido y concreto de cómo han sido estas 2 décadas ya de cultura ciudadana y hoy, ¿en qué estamos? Bueno, buenos días. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Perfectamente. Bueno, a ver, hacer un balance de cultura ciudadana, pues es un tema bastante complicado. Hace poquito sacamos un estudio justamente de cultura ciudadana en Bogotá y cómo ha sido esa evolución desde esa primera apuesta que se hizo en las alcaldías del profesor Antanas Mocus. Hay mucha gente que sostiene que hay temas en los que hemos retrocedido, otros en los que nos mantenemos igual, pero probablemente creo que una de las cosas importantes a resaltar es que es patrimonio cultural precisamente, bogotano por un lado, pero también de toda Colombia, esa apuesta a una pedagogía distinta de qué significa ser ciudadano. Y ese es un esfuerzo que sigue, que se mantiene en la cabeza de muchos. Ustedes mismos con este tipo de espacios están ayudando a mantener ese legado de una idea de construir ciudadanía desde un punto de vista distinto, desde una reflexión, como ya lo estaban diciendo, oí un poco las reflexiones que tenían, desde una reflexión individual, pero también desde un trabajo mutuo, de regulación mutua o de regulación cultural, que es como la apuesta central de cultura ciudadana. Claro. Bueno, cuando uno habla de cultura ciudadana se enfoca mucho geográficamente como en Bogotá, pero también hay que tener en cuenta pues que hay grandes ciudades en todo el país. Lo mencionaban, perdón, me dicen el informe de Juliana Cartagena, se hizo el experimento también. Exactamente. Sí. Yo quería saber, este concepto de cultura ciudadana se ha extendido también a las regiones y qué tan metido está también en la gente de las regiones. Yo creo que hay muchas ciudades y muchos municipios colombianos que han hecho apuestas parecidas, que se han inspirado en esa experiencia y han trabajado sus conceptos y su ciudadanía se ha de alguna manera empoderado también en esta construcción colectiva. Yo creo que no es obviamente solamente un tema bogotano. Yo he trabajado en distintos municipios con distintos temas y a veces hacemos énfasis sobre algunas problemáticas en particular. No sé, en el caso de Barranca Bermeja, que fue un caso más bien reciente, trabajamos el tema de violencia intrafamiliar todo desde este enfoque y la ciudadanía misma se ha empoderado y ha, como les digo, trabajado en esa dirección de construcción de ciudadanía. Con Cartagena también hemos trabajado. Hay muchas ciudades en Colombia que han decidido adoptar como esa apuesta de construcción ciudadana. Doctor Chape, nosotros estamos haciendo una apuesta hoy de preguntarle a todos nuestros oyentes en todo el país. Como usted sabe, la radio pública llega a todos los rincones del país. Queremos preguntarles cuáles son los puntos en los que deberíamos trabajar fuertemente para crear cultura ciudadana en cada una de las regiones, obviamente partiendo de sus particularidades. Usted que es un experto en el tema, ¿por qué no nos da la partida? Si en sus manos estuviera dividir un poco a Colombia, yo sé que es difícil hacerlo científicamente, pero hacer una primera aproximación. Divida un poco en Colombia y usted díganos en qué aspectos habría que trabajar cultura ciudadana en las distintas regiones del país. Bueno, digamos que en tema conceptual un poco más abstracto hay como 2 puntos centrales que vale la pena siempre resaltar. Uno es la idea de la mutua regulación, que significa que cada ciudadano puede asumir el reto de construir ciudadanía en su cotidianidad, no siendo indiferente, no permitiendo que exista impunidad cultural a los comportamientos que rechazamos desde esa construcción de lo público y de lo que queremos en nuestras ciudades. Esa no indiferencia o esa mutua regulación activa es como uno de los puntos centrales. Otro sería la buena construcción o el mejoramiento de la imagen que tenemos de los demás conciudadanos.
Uno de los puntos centrales en este momento de nuestro trabajo se trata precisamente de eso, de mejorar la imagen que tenemos los colombianos de los otros colombianos. Por desgracia tenemos una pésima imagen con respecto a muchos temas, como la corrupción, por ejemplo, donde pensamos casi la mayoría de los colombianos piensa que más de la mitad de los funcionarios públicos es corrupta y una muy buena cantidad también piensa que la mitad de los ciudadanos son corruptos. Creemos que estas son afirmaciones a veces fundadas en muchos prejuicios, pero que deterioran la imagen que tenemos como ciudadanos, y eso conduce también a que nuestros propios comportamientos se vean afectados. Esos son como dos temas centrales grandes, como decía, como un poco más abstractos, pero si uno quisiera aterrizar como en comportamientos o prácticas que sabemos que son problemáticas en el país, pues seguimos con temas de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia contra la mujer. Es un punto que no podemos dejar de subrayar siempre. Tenemos un problema también de riñas y consumo de alcohol asociado a esto, y probablemente la construcción de masculinidad que hemos tenido en nuestra sociedad no favorece a este tipo de comportamientos a veces asociados con la violencia en el espacio público. Ahí habría dos agendas grandes, no son las únicas. También hay probablemente un tema de responsabilidad electoral. Ahorita con esta experiencia que acabamos de tener, sería interesante ver qué tanto estamos haciendo seguimiento nosotros los ciudadanos a nuestras elecciones y a lo que decidimos en los comicios. Yo creo que esos son tres puntos importantes. No agoto la agenda, pero pues sí, para dar un primer punto. Vea, sabemos que este modelo ha tenido mucho éxito en el mundo. Una vez nos encontramos al alcalde Mocus y nos contaba que iba para Bolivia justamente a contar cuál fue el éxito hace 20 años de esta cultura ciudadana. Él hablaba de los anillos de seguridad. El primero, tu conciencia. El segundo, si tu conciencia falla, tus vecinos, amigos y colegas. Si la autorregulación y la mutua regulación no bastan, policía y justicia. Ese es el orden que estableció Antanas Mocus para la cultura ciudadana. Y recojo una opinión ya que recibo en Twitter de Fernando Melgarejo cuando le preguntamos qué hace falta para la cultura ciudadana. Dicen, básicamente una persona como Antanas Mocus. ¿Será que falta un poco más de liderazgo en este tema? ¿Alguien que lleve esa bandera como la tuvo Mocus un tiempo largo? Yo creo que Antanas Mocus fue obviamente alguien muy inspirador para esto. Articuló mucho del discurso que hoy en día tenemos al respecto, sigue nutriendo fuertemente la reflexión y es un muy buen ejemplo, pero creo que la apuesta de cultura ciudadana es una apuesta por la corresponsabilidad. Entonces no debería depender solamente de una persona o un grupo de personas, sino más bien de todos los ciudadanos. Obviamente se necesita a veces de quien movilice un poco las ideas, pero el futuro ideal de este tipo de instituciones o de construcciones sociales es más bien que residen toda la ciudadanía. Si yo soy un ciudadano que está escuchando esta entrevista, estoy en una pequeña provincia, en un pueblo, en una ciudad intermedia o en una ciudad principal, pero estoy enfrentándome por primera vez a este concepto, doctor, ¿qué dos cosas puedo hacer para empezar hoy a ejercer la cultura ciudadana? Dos cosas que un ciudadano del común puede arrancar a hacer hoy para empezar a ejercer la cultura ciudadana. Bueno, la primera es más o menos lo que les decía antes, de mantener una disposición a regularse y a regular a los otros ciudadanos de manera amable y constructiva, no ser indiferentes ante el comportamiento poco cívico o indeseable, por ejemplo, en el espacio público. El mismo Mocus hablaba acerca de los tres tipos de impunidad, así como hablaba de los tres tipos de anillos. Existe la impunidad legal, pero también existe la impunidad cultural y la impunidad moral. Cuando dejamos que algo pase al lado nuestro y no hacemos absolutamente nada, estamos también permitiendo que exista impunidad. No siempre es deseable regular de manera directa probablemente algunos comportamientos, exponerse de pronto ante posibles reacciones de violencia, pero no rechazar de ningún modo o incluso no acudir a las autoridades cuando es necesario denunciar algo que estamos viendo o algo que estamos detectando que está ocurriendo mal, hace mella también en esa idea de cultura ciudadana. Sería como una primera invitación. La siguiente es a de pronto desmontar algunos prejuicios que tenemos acerca de los otros. Hemos visto en muchas de nuestras encuestas, pero también en muchas de nuestra experiencia en campo con distintas personas de Colombia, que somos extremadamente desconfiados y creemos que la otra persona nos va a reaccionar de manera muy negativa o que se comporta de una manera indeseable y a veces está montado sobre prejuicios, el prejuicio que tenemos de los demás. Esa es otra invitación a desmontar algunas ideas sobre los otros para poder generar mejor confianza. Finalmente, yo quería preguntar, en todo este tema de la cultura ciudadana, ¿la sanción social es vital? La sanción social es no permitir que exista impunidad cultural, precisamente. Y eso depende, es de todos, de la capacidad que tengamos de reaccionar
hacia los comportamientos que no consideramos deseables, pero también algo importante que tal vez hasta el momento no les había dicho es reconocer los comportamientos deseables, que también en eso somos parcos a veces. Claro. Si no hacemos visibles, si no reconocemos aquellas personas que están haciendo su trabajo bien o que en el espacio público o en la construcción de ciudadanía también aportan desde el lado positivo, nos vamos a quedar solamente con la imagen negativa de los demás. Pues señor Chape, gracias por acompañarnos aquí en la Señal de la Mañana, repasar estos conceptos tan importantes para nosotros, no solo en Bogotá, sino en el resto del país, como bien lo ha dicho Deisa Rayo. Gracias por acompañarnos y esperamos encontrarnos nuevamente aquí en esta señal. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, 7:04. Entonces, queremos opinión de nuestras y nuestros oyentes en todo el país.